El ascenso y caída del duque de Osuna, un viaje a través del poder y la fragilidad en la monarquía hispánica. En el intrincado tapiz de la monarquía hispánica, el duque de Osuna fue una figura enigmática que ejemplificó tanto el ascenso meteórico como el amargo fracaso. Este hombre, de noble linaje, se dedicó a servir a la corona, pero su carrera estuvo plagada de gloria, traición y una búsqueda incesante del poder. La monarquía hispánica, un conglomerado de reinos heterogéneos, se destacaba por su complejidad política. El rey, aunque venerado como el soberano, no podía estar omnipresente. En cambio, nombró representantes para ejercer su autoridad en territorios distantes. Estos virreyes, como Osuna, se enfrentaron a tareas desafiantes, desde mantener la estabilidad hasta librar guerras. Osuna, proveniente de una familia noble en bancarrota, aprendió desde temprana edad la importancia de administrar sabiamente los recursos. Su educación lo dotó de un intelecto agudo y un anhelo de conocimiento que llevó consigo incluso a los campos de batalla. Sin embargo, su impulsividad juvenil lo llevó a cometer errores, lo que resultó en su encarcelamiento. Un viaje secreto a Flandes marcó un punto de inflexión. En medio del fragor de la guerra, Osuna encontró su vocación como soldado. Ascendió rápidamente a través de las filas, demostrando valentía y un profundo entendimiento de la estrategia militar. Fue durante la batalla de la Esclusa que presenció el poder transformador de una fuerza naval bien dirigida. Sus experiencias en Flandes y Londres ampliarían aún más los horizontes de Osuna. Absorbió las complejidades de la diplomacia y estudió la organización y el uso de las armadas inglesas. Estos conocimientos serían cruciales en su ascenso futuro. El regreso de Osuna a España coincidió con el ascenso de Felipe III al trono. El nuevo rey confiaba en la lealtad de Osuna y lo nombró virrey y capitán general del Reino de Sicilia. Fue aquí donde Osuna desplegó toda la gama de sus habilidades. Como administrador, sofocó la corrupción y revitalizó la economía. Como diplomático, navegó hábilmente las aguas turbulentas de las relaciones mediterráneas. Sin embargo, la gloria de Osuna no duraría. Su ambición y su desprecio por los rivales le valieron la envidia de la corte. Los enemigos, atizados por los celos y el resentimiento, conspiraron contra él. En un giro cruel del destino, fue acusado de traición y encarcelado. El juicio de Osuna fue un espectáculo de injusticia. Torturado y privado de sus derechos, fue condenado a muerte. Pero incluso en la cara de la adversidad, su espíritu inquebrantable brilló a través. Enfrentó su destino con dignidad y dejó atrás un legado de arrepentimiento y la fragilidad del poder. La vida del duque de Osuna es un testimonio de las alturas vertiginosas que se pueden alcanzar y las profundidades espantosas a las que se puede caer en el juego del poder. Su ascenso y caída, contados en los anales de la historia, sirven como una advertencia para todos aquellos que aspiran a la grandeza, recordándonos que incluso los más brillantes pueden ser derribados por la traición y el implacable paso del tiempo. Un viaje de desafíos y transformaciones. En 1605, regresé a Flandes, donde me sumergí en el fragor de las batallas. Herido varias veces, perdí un dedo y mi caballo murió bajo mis pies. Pero mi espíritu aventurero seguía intacto. Fundé una nueva familia con una amante flamenca, Elena de la Gambe, con quien tuve 2 hijos que reconocí y traté con cariño. Sin embargo, cuando la tregua se acercaba, dejé Flandes atrás. De vuelta a la corte, recibí los honores reales por mis méritos en el campo de batalla. Había demostrado mi valor y mi astucia apaciguando los motines de soldados impagos con dinero de mi propio bolsillo. El rey me concedió el Toisón de Oro, el máximo galardón, y me invitó a hablar ante el Consejo de Estado. Allí, me crucé con el duque de Lerma, el poderoso valido del rey. Reconociendo mi potencial como rival, me recomendó como virrey de Sicilia, un puesto lejano y aislado. Pero mi ambición me llevó a aceptar. Al llegar a Sicilia, me encontré con una isla devastada por la mala gestión y la piratería. Pero lejos de desanimarme, me inspiré en la memoria de antiguos virreyes y libros sobre la isla para elaborar un plan de reconstrucción. Reformé la justicia para erradicar la corrupción y creé un nuevo sistema monetario para estabilizar la economía. Abordé el bandolerismo interno y fortalecí las defensas costeras, poniendo fin a los ataques de los piratas. Deseché las tropas ineficientes y recluté nuevas. Construí una flota de galeras para proteger la isla y una flota corsaria privada que me trajo riquezas y me convirtió en un temido corsario en el Mediterráneo.
Invertí los botines en nuevos barcos, atrayendo inversores y talentosos capitanes que vieron en Sicilia un lugar de oportunidades. Mi excepcional labor política exterior expandió la influencia de la isla y cimentó mi reputación como un líder capaz y astuto. Este viaje había transformado mi vida. Había madurado en un hombre responsable, trabajador y metódico. Había aprendido a enfrentar desafíos con ingenio, a ganar la confianza del pueblo y a construir un legado de éxito y prosperidad que siempre estaría ligado a mi nombre. El audaz virrey, Pedro Téllez Girón, duque de Osuna. En las recónditas costas de Sicilia, un hombre ambicioso llamado Pedro Téllez Girón se erigió como un audaz virrey. Como representantes del rey, los virreyes poseían un poder limitado para tomar decisiones en asuntos exteriores. Sin embargo, Osuna sobrepasó ese límite, aventurándose en una estrategia arriesgada que le valió prestigio y fama. Su insólito apoyo a las rebeliones griegas contra el Imperio Otomano desató la ira del sultán. Osuna, sin inmutarse, estableció una intrépida red de espías que le alertaba de cualquier amenaza turca. Esta proactividad le permitió anticipar y contrarrestar una potencial invasión, ganando el reconocimiento del rey Felipe III. Con una flota reforzada, Osuna se convirtió en un faro de esperanza para los enemigos de los otomanos. Su victoria sobre los turcos en 1615 consolidó su posición. Sicilia, que antes estaba abrumada por las deudas, ahora prosperaba bajo su liderazgo. Las miras ambiciosas de Osuna lo llevaron a aspirar al virreinato de Nápoles, un reino mucho más grande y rico. Para ello, contó con el apoyo de aliados influyentes en la corte. Quevedo, el famoso poeta, promovió su causa con el dinero que Osuna le proporcionó. Además de Quevedo, Osuna encontró aliados en el duque de Uceda y el confesor real, Luis de Aliaga. Juntos, se opusieron a los poderosos rivales que esperaban para suceder al actual virrey de Nápoles, el conde de Lemos. El apoyo de Aliaga se debió en gran medida a la determinación de Osuna de luchar contra los infieles, una causa popular que la Iglesia apoyaba con fervor. Esta alianza le permitió a Osuna ascender a su codiciado puesto. Nápoles se convirtió en el paraíso de Osuna, otorgándole una independencia sin precedentes. Amplificó su flota corsaria y se enfrentó audazmente a los turcos, fortaleciendo la posición de España en el Mediterráneo. Un triunvirato, formado por Osuna, el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, surgió como una fuerza formidable. Su línea dura provocó conflictos con enemigos de todas partes. Cuando se produjo la paz en el norte de Italia, se opusieron ferozmente, reconociendo que un conflicto más grande se estaba gestando en Europa. La historia de Osuna es un testimonio de la audacia, la ambición y la influencia en la política exterior de los virreyes españoles. Su legado como un líder audaz y visionario perduró mucho después de su reinado, dejando una huella indeleble en los anales de la historia. El ocaso del duque de Osuna, una tragedia por desconfianza. En medio de un conflicto inacabado, se firmó un tratado de paz prematuro que solo agravó las tensiones. Los bandos enfrentados, incapaces de cumplir sus compromisos, sembraron las semillas de futuros enfrentamientos. Francisco de Castro, un aliado clave de Osuna, virrey de Sicilia, comprendió los beneficios de colaborar con un administrador tan hábil. Juntos, idearon una estrategia para defender la isla de la poderosa fuerza de Nápoles. Osuna también introdujo innovaciones revolucionarias, como la unificación monetaria entre Nápoles y Sicilia, lo que fomentó el comercio y enriqueció a ambos territorios. Sin embargo, sus propuestas de extender esta medida a toda la monarquía chocaron con la resistencia de la corte, privando a España de una ventaja potencial. Los aliados de Osuna incluían a Génova, una ciudad-estado con fuertes lazos con España, y Ragusa, una pequeña república del Adriático amenazada por Venecia y el Imperio Otomano. Los enemigos de Osuna eran numerosos y poderosos. El duque de Saboya, un rival político, se convirtió en un enemigo acérrimo. El conde de Olivares, ambicioso y manipulador, conspiró para ascender al poder con la ayuda de su padre, Gaspar de Zúñiga, un astuto político que buscaba convertirse en el hombre de confianza del príncipe Felipe. La nobleza napolitana, resentida por el apoyo de Osuna a las clases burguesas, se unió a la oposición, con el fraile Lorenzo de Brindisi como su portavoz en la corte. Pietro Gritti, el embajador veneciano, utilizó su influencia en la corte para promover las sospechas contra Osuna.
La conspiración de Venecia, un evento de bandera falsa, acusó falsamente a los españoles de tramar un asesinato en Venecia, lo que llevó a la destitución de los aliados de Osuna y socavó su influencia en la corte. La estrategia de Osuna de combatir la piratería en el mar, considerada demasiado radical, perdió apoyo en la corte. La atención se centró en los conflictos de Europa Central, dejando a Nápoles desprotegido. Una revuelta popular en Nápoles, en la que Osuna no pudo apoyar a las clases populares, proporcionó a sus enemigos una justificación para exigir su destitución. El rey, abrumado por las acusaciones, ordenó a Osuna que regresara a la corte para ser interrogado. La esposa de Osuna, una mujer de gran capacidad y prestigio, permaneció en Nápoles, confiada en que su esposo regresaría triunfante y recuperaría su virreinato. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El trágico final de un cortesano ambicioso. En la corte española del siglo XVII, el duque de Osuna, un brillante estratega militar y hábil diplomático, vio cómo su ascenso al poder era brutalmente interrumpido. Tras una larga y exitosa carrera en Nápoles, donde gobernó con autonomía y éxito, fue llamado de vuelta a Madrid con la promesa de un puesto en el prestigioso Consejo de Estado. Sin embargo, el orgullo y la ambición de Osuna pronto se volvieron en su contra. Al ignorar las reuniones del Consejo, que se ocupaba principalmente de asuntos europeos, Osuna perdió influencia y confianza. La trágica muerte del rey Felipe III precipitaría su caída. Con Felipe IV en el trono, el ambicioso Gaspar de Zúñiga orquestó una despiadada purga de la corte. Osuna, que había comprado un capelo cardenalicio para protegerse, se convirtió en un objetivo fácil. Su hijo, Luis de Aliaga, y el poeta Tirso de Molina fueron desterrados, mientras que Rodrigo Calderón, un ex confidente del rey, fue ejecutado. El único noble que se atrevió a oponerse a Zúñiga, el conde de Villamediana, fue asesinado en pleno día. El rey Felipe IV y el conde duque de Olivares fueron sospechosos, pero nunca se encontró al verdadero culpable. El golpe de gracia para Osuna llegó encarcelado sin juicio ni condena. Enfermó de neumonía y se arrepintió de su pasado. Su esposa defendió su inocencia, pero sus súplicas fueron en vano. El epitafio de Osuna, escrito por su amigo Quevedo, reflejaba la tragedia de su caída, una vida de servicio y logros arruinada por la ambición y la intriga. El dilema real, un reinado desconectado. Como ciudadano de un vasto imperio, ha sido testigo de las luchas y tribulaciones de sus monarcas. Las cortes catalanas, valencianas y aragonesas se han negado rotundamente a conceder más fondos al rey, a pesar de su acuciante necesidad. Su resistencia se extiende incluso a Portugal, un territorio que anhela la independencia, considerando al rey como una entidad separada. El conflicto con Flandes se ha prolongado durante interminables 80 años, agotando las arcas reales. Milán, a pesar de su riqueza, no puede soportar el peso de sus obligaciones militares. La falta de moneda fiduciaria limita severamente la circulación de dinero, convirtiendo los 5 millones de euros que recibió Uceda en una fortuna astronómica. El reinado se ha visto profundamente afectado por estas divisiones y dificultades financieras. La incapacidad de gobernar de manera efectiva un reino tan fragmentado ha generado problemas irresolubles. La desconexión entre el rey y sus súbditos amenaza la estabilidad y la unidad del imperio. Como observador, me siento abrumado por la complejidad y las consecuencias de estos desafíos. El destino del reino pende de un hilo, y el futuro es incierto.